¿Cómo están? Ya estoy de regreso, ya después de 3 domingos, pero 2 semanas. Bienvenido, Chavita. Y pues la verdad, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez, estar en casa. Honestamente, esta última vez que fui a donde crecí, a mi pueblo, honestamente puedo decir que ya no es mi casa. Honestamente, aunque soy de ahí y lo amo y me trae recuerdos de mi niñez y de mi juventud, pero no hay nada para mí allá. Eso es lo que me di cuenta esa vez que fui. Completamente no hay nada para mí ya en ese pueblo. Ya puedo decir honestamente que aquí, Guadalajara o donde estoy ahorita, es mi casa. Y le doy muchas gracias a Dios que me ha dado esa oportunidad. Pero estoy de nuevo con ustedes otra vez. La verdad, me dio mucha felicidad de ver a los hermanos en Cristo allá en iglesias donde he crecido. Yo sé que han contado algunas historias sobre las iglesias de allá y pues he visto muchos hermanos que aún siguen yendo a la iglesia después de muchos años. La mayoría de ellos todavía me reconocen como Chavita. Allá siempre van a decir Chavita, nunca van a decir Chava. Pero ellos, les doy muchas gracias de que los pude ver de nuevo. Más que algunos amigos no pude ver, pero honestamente algún amigo sí quise ver mucho porque es uno de mis mejores amigos. Pero más pido que oren por él. Se llama Alan, más que oren por su crecimiento espiritual. Y pues vamos a continuar con 1 Corintios. Ya sé que tuvimos una pausa de 3 semanas, pero vamos a continuar. Pero antes de continuar, quiero hacer un recuerdo de lo que hemos visto en ese libro. ¿Okay? Entonces vamos a irnos hasta el primer capítulo. Si recuerdan, habíamos hecho divisiones de este libro para poder entender un poco mejor cuando Pablo esté tocando ciertos temas. ¿Va? Entonces desde el capítulo 1, del versículo del 1 al 9, capítulo 1, versículo del 1 al 9, lo dividimos hablando sobre las bendiciones espirituales que el cristiano llega a tener. ¿Okay? Las bendiciones cristianas, podemos poner de esa manera. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Okay? Entonces vemos que en esos primeros 9 versículos, Pablo comienza 1 Corintios capítulo 1. Yeah. Entonces un resumen de lo que hemos visto. Entonces capítulo 1, versículos 1 al 9, vimos de las bendiciones espirituales. Y eso es muy interesante como Pablo comienza este libro recordando a los hermanos de Corintio, porque si recuerdan se desviaron de esto, pero Pablo les recordó las bendiciones que ellos tenían como cristianos. Y pueden leer todo el capítulo 1 hasta el 9, perdón, el versículo 1 hasta el 9 y les muestra todas las bendiciones que el cristiano llega a tener. Somos santificados, tenemos el hecho de que hemos obtenido la gracia de Dios, también que somos testimonios de Él, somos testigos de Él, perdón, somos testigos de Cristo, que podemos testificar a la gente por la manera que le hablamos el Evangelio, pero también en cómo actuamos como cristianos. Eso es muy interesante. ¿Okay? Es lo que explica los versículos del 1 al 9. Después, comenzando desde el versículo 10 del capítulo 1, comienza ya Pablo a tocar temas de los problemas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. ¿Okay? Primero comienza con las divisiones. Había un gran problema de las divisiones. Los cristianos de la iglesia se estaban dividiendo el uno al otro por causa de una tentación que ellos caían. Si recuerdan, a los griegos les gustaba mucho la sabiduría humana. Y es muy interesante ver que eso fue lo que les dividió, que ellos cayeron en esa tentación, en ese pecado. Por causa que se cayeron en esa tentación, ellos mismos se llegaron a dividir, solamente tratando de querer a las personas que pasaban con palabras elocuentes, palabras hermosas, poéticos, por así decirlo. Por eso algunos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Pablo, y otros decían que eran de Apolos, y otros que no querían discutir para nada decían que eran de Cristo, cuando no mostraban realmente que eran de Cristo. Entonces ellos mismos se dividieron. Y Pablo toca todo ese tema de que va contra la sabiduría humana, que el conocimiento de Dios es todo. La sabiduría humana realmente no vale nada. Entonces Pablo toca este tema del capítulo 1, versículo 10, y es hasta el final del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21 es donde termina esa sección del tema de las divisiones dentro de la iglesia. Después, comenzando desde capítulo 5,
hasta el capítulo 6, versículo 8, Pablo básicamente habla de la reprensión a la inmoralidad. La represión de la inmoralidad. Y eso toma desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 8. Después, comenzando del capítulo 6, versículo 9, hasta el final del capítulo 7, comienza Pablo a hablar sobre la santificación o la santidad del cuerpo. Y usa el matrimonio como ejemplo a eso. Cómo es que en el matrimonio el cuerpo se santifica. Entonces, eso embarca el capítulo 6, versículo 9, hasta el final del capítulo 7. Ya comenzando el capítulo 8, ya Pablo cambia su tema y comienza a hablar sobre la libertad cristiana. Y es aquí, aún estamos continuando. Comienza el capítulo 8 y termina hasta el capítulo 11, versículo 1. Es allí cuando termina la sección de la libertad cristiana y es aquí donde estamos quedando. ¿Okay? Y eso es un tema que muchos cristianos llegan a tener un problema, cómo deberían de actuar con esa libertad cristiana que la gente llega a tener. ¿Okay? Porque si recuerdan, cuando una persona es incrédulo y es esclavizado al pecado, muchas personas llegan a pensar que tienen una libertad de hacer todo lo que ellos quieren. Pero no se dan cuenta que realmente están esclavizados al pecado y solamente hacen lo que el pecado quiere hacer. Entonces una mentalidad, una idea completamente equivocada que las personas, los incrédulos llegan a pensar que la libertad lo tienen. Pero realmente no tiene esa libertad de poder escoger entre el bien y el mal. Cuando una persona llega a ser cristiano, es que ahí que ya tiene una libertad, porque ya estamos esclavizados al pecado, es que ya tenemos la decisión de servir a nuestro Dios. Tenemos toda esa libertad cristiana ahora para poder servir a Dios. Ya no tengo que hacer lo que el pecado quiere que yo haga, porque aún siendo cristianos, tenemos el pecado dentro de nosotros. No se ha desaparecido todavía. Y las tentaciones aún están en el mundo. Pero ahora ya no tengo que hacerle caso al pecado, porque ahora ya tengo esa libertad de poder escoger a servir a Dios. Y eso es lo que Pablo llega a tocar con ese tema de la libertad cristiana. Y se recuerdan a la última vez que enseñé el 1 de Corintios, ¿va? Comencé desde el capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19. Otra vez, lo voy a leer rápidamente lo que dice. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Obviamente está hablando de que Pablo sacrificó ciertos deseos, sus deseos, para poder servir a las demás personas. Y es lo que la vida cristiana realmente llega a hacer. La vida cristiana siempre llega a hacer esto: sacrificar tus propios deseos para alguien más. Es todo lo que tiene que ver nuestra vida cristiana. Porque yo voy a sacrificar mis deseos para servir a Cristo y a los demás, a nuestros prójimos, especialmente nuestros hermanos en Cristo. Y si no llegamos a actuar de esta manera, fíjate lo que dice lo siguiente: y esto hago por causa del Evangelio, para serme copartícipe de él. ¿No sabéis lo que corren en el estadio? Todos de verdad corren, pero no uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces básicamente Pablo llegó a escoger, a sacrificar sus deseos, le echaba tantas ganas a servir a otros y a mayormente hoy a Cristo. ¿Okay?
Y eso tuvo que disciplinarse muchas veces en la vida cristiana para poder ser esa persona a servir a Cristo. Es lo que estaba hablando Pablo. Es muy interesante porque algunas personas piensan que la santidad en la vida cristiana llega a ser nomás por venir a la iglesia, escuchar al predicador y ya pueden tener una vida creciendo en santidad. No funciona así. Nomás por escuchar el predicador no te garantiza que tendrás una vida 100% de santidad. También, si solamente leen la Biblia, pero no aplican en sus vidas lo que está enseñando, no garantiza que tendrán una vida de santidad. Si solamente oran, pero no leen la Biblia y no vienen a la iglesia, no les va a garantizar una vida de santidad. Entonces, la santidad muchas veces tiene que tener una vida disciplinada. Es lo que Pablo dice, igual como las personas que competían en las carreras, en los eventos ísmicos de Corinto, ellos se disciplinaban por meses para prepararse, para correr, para poder ganarse un premio al final. Igual como un peleador se disciplina en su vida antes de la pelea para poder tener el premio al final. Entonces nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Tenemos que tener una vida disciplinada en el Espíritu Santo para poder tener la corona al final de la carrera. Entonces, eso se trata de la vida cristiana. Tienes que muchas veces sacrificar tus deseos y reemplazarlo con el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama santificación progresiva. Si le aplicamos, recuerden, la palabra santificación quiere decir apartados del mundo para el servicio de Dios. Cuando aplicamos esa misma definición en la santificación progresiva, nos apartamos del mal, ¿okay? Y lo aplicamos a nuestro servicio a Cristo. No tiene sentido si yo paro de pecar de un pecado, que ya obviamente, como tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ya no lo quiero ser pecado, y ya no lo hago. Tal vez por un momento ya no lo estoy haciendo. ¿Por qué me sirve de parar de hacer ese pecado si no lo estoy reemplazando con el fruto del Espíritu Santo? De una manera, pronto voy a caer otra vez y voy a seguir otra vez haciendo el pecado. Entonces, cuando sacrificamos ese deseo, tenemos que reemplazarlo con el Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a caer otra vez más al mismo problema. Y muchos cristianos no llegan a entender eso. No se quieren apartar de ese mal. No se quieren apartar de que las cosas que les puede, obviamente, impedir que crezcan espiritualmente. Quieren seguir haciendo eso sus propios deseos. Entonces sí, tenemos libertad cristiana, pero la libertad cristiana no quiere decir que todo es lícito, ¿verdad? Es lo que dijo Pablo. Pablo decía, todo es lícito, ustedes dicen que todo es lícito, pero después lo refuta diciendo, pero no todo me conviene. Otra vez dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, tenemos libertad ahora de decir, hacer el mal y el bien, por la libertad que nos dio Cristo cuando Él murió por nosotros. Pero obviamente si queremos, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, si amamos a Dios y a los demás, como dice la Biblia que deberíamos de amar a los demás, tenemos que sacrificar nuestros deseos, tener una vida disciplinada y poner las prácticas del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así tendrán una vida santificada. Hasta que llegue Cristo y ahí llegamos a ser santificados completo. Porque ya cuando venga Cristo por su iglesia, ya no vamos a tener pecado dentro de nosotros. Ya vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero eso es hasta que venga Cristo. Por mientras tenemos que tener una vida disciplinada en nuestras vidas cristianas. Dejando nuestros deseos y poniendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Igual como un peleador, igual como una persona que corre en los eventos de carreras. Entonces, y continuamos con el capítulo 10, versículo 1, y nos quedamos hasta el versículo 10. 1 al 10, ahí nos quedamos. Y básicamente, comenzando el capítulo 10, nos da el ejemplo de Israel. Es lo que pasa, nos da el ejemplo de la manera de que Israel
tuvo esas bendiciones espirituales y abusaron de la libertad que ellos tenían. Ellos tenían a Dios siempre con ellos, respaldándoles en todos los problemas que tenían. Cada vez que caminaban en el desierto y tenían hambre, Dios les daba ¿cómo se dice? Les me fue la palabra. Ya ves, es lo que pasa por ir a Estados Unidos y regresar a México. Dios les daba de comer. Aunque no fue lo que el pueblo quería, porque el pueblo quería carne. Pero Dios les dio el alimento, les dio el maná. Pero siempre Dios estaba cuidando. De una manera, aunque siempre pasaban por el desierto y tenían sed, pero de una manera siempre pasaban por un lugar y Dios les daba el agua. Cuando caminaban en el desierto, Dios siempre los cubría por una nube. Y cuando era de noche, había una columna de fuego que siempre los estaba guiando a donde ir. Dios siempre estaba ahí con ellos. Y no solamente eso, sino cada problema moral que había, Dios, por medio de Moisés, obviamente, les enseñaba no hacer esto. Tienen que hacer esto. No caigan en idolatría. Sírveme a mí. No matarán, sino amar. Y daba todas sus leyes. Los judíos tenían todo esto y aún así abusaban de esa libertad que ellos tenían en Dios. Porque ya no estaban esclavizados al mundo. Ya no estaban esclavizados a Egipto. Y eso viene siendo un ejemplo para nosotros. Por eso es donde comenzamos con el versículo 9. ¿Okay? Y ahí es donde vamos a continuar este estudio el día de hoy. Yo sé que fue una introducción un poco largo, pero más o menos recordar lo que hemos visto. Entonces vamos a orar antes de continuar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por la enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres decir. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, otra vez, Israel en el desierto. ¿Okay? Pablo nos dice del versículo 1 al versículo 10 que Israel tuvieron esas bendiciones espirituales, lo mismo que nosotros llegamos a tener ahora, todo lo que vimos en el capítulo 1, versículo del 1 al 9, cada cristiano tiene estas bendiciones. No hay ningún cristiano que no lo tenga. Entonces, Pablo da el ejemplo de Israel, que en el desierto ellos tenían bendiciones de Dios. Siempre estaba ahí, más que abusaron de esa libertad. Abusaron de esa libertad. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. ¿Por qué están estas historias del Antiguo Testamento? Porque obviamente el Antiguo Testamento no aplica mucho para nosotros, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento Dios trabajaba específicamente a los judíos. Entonces, ¿por qué está en nuestra Biblia? ¿Por qué tenemos que tomar las enseñanzas del Antiguo Testamento? Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Y esas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Obviamente cuando dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos, está hablando del creyente, de las personas que han recibido a Cristo. Entonces, esas historias que están en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros, básicamente, a lo que no hacer. Por eso están esas historias del Antiguo Testamento, aunque sí, muchas de las cosas obviamente no es a nosotros, pero las historias del Antiguo Testamento es para nosotros. Porque podemos ver claramente que a una persona que estaba más cercano a Dios en el Antiguo Testamento, aún pecó. El rey David de hecho era una persona que perseguía el corazón de Dios. Pero aún así, él llegó a pecar. Entonces, las historias del Antiguo Testamento es para la iglesia. Es ejemplo para nosotros, para poder ver lo que Dios ha hecho con las personas del Antiguo Testamento. El hecho de que Israel abusaban de esa libertad, ellos lo tenían que destruir, y Dios lo tuvo que quitar las promesas de la iglesia. Recuerden, los cristianos, la promesa que Dios le dio a la iglesia es diferente a las promesas que le da a Israel. Israel no tiene esos privilegios que la iglesia llega a tener. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo.
y vamos a tener diferentes bendiciones. Y tristemente los judíos llegan a perderse de estas bendiciones específicas. Pero Dios, siendo fiel a las personas que eran fiel a Él, como Abraham, a Isaac, a Jacob, las personas que Dios le hizo a ellos, Dios sigue dando las bendiciones y promesas a Israel. Pero muchas veces Dios tuvo que destruir a esa generación que estaba en el desierto por su incredulidad. Y esa es la cosa, es lo interesante de esos ejemplos que los israelitas que estaban en el desierto, todas las bendiciones que tenían y el abuso que ellos tenían hacia esa libertad, Dios no los dejó pasar de alto. Los tuvo que juzgar, porque Dios es un juez justo. Lo tiene que juzgar el pecado y no puede permitir que llegue al cielo. Y esos israelitas Dios los tuvo que destruir. Y es un ejemplo para nosotros. Nosotros tal vez hoy en día no vaya a destruirnos, o sea, si estamos a Cristo en los corazones, la salvación es segura. Pero llegamos a perder las bendiciones, las coronas, los galardones que llegamos a tener. Eso podemos llegar a perder. Porque hay muchas recompensas que la Biblia menciona en la Biblia. Muchos tipos de coronas que la Biblia tiene. Hay una corona por aquellos que esperan la venida de Cristo. Entonces hay ciertas recompensas que la Biblia tiene para el creyente y esas recompensas se las vamos a dar a Cristo en las bodas de Cordero. Pero si no estamos en esa vida de santidad, si no nos desbrindamos en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas, vamos a perder muchos de esos galardones y vamos a perder muchos de esas bendiciones. Esas recompensas. Por eso Pablo nos decía fuerte a los hermanos de Corintios que sigan adelante, sigan corriendo, sigan peleando, para que ustedes puedan obtener esas recompensas, esos galardones, esas coronas. No sean como los israelitas en el desierto, que ellos abusaron de esa libertad que ustedes también tienen ahora. No abusen como ellos abusaron, sino que ustedes no hagan caso como ellos hicieron, sino tengan una vida disciplinada en el fruto del Espíritu Santo. Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Créanme que hay personas que se creen que no están haciendo nada mal. Y lo más interesante es que estos tipos de personas tienen un poco más, por así decirlo, responsabilidad entonces. Porque el hecho de que él dice que no está haciendo nada mal, tiene que fijarse realmente si no está haciendo mal. En las iglesias donde yo crecí, ellos cantan canciones no cantan himnos realmente. Llegan a cantar muchas canciones de alabanzas y de adoración, así les llegan a llamar. Y cuando estas iglesias llegan a cantar esos tipos de canciones, las canciones llegan a decir, yo soy fiel a ti, Dios, yo te amo, yo cambiaré mi vida, ven a mí, cambia mi vida. Y cantan esto, y la manera que lo cantan, cierran sus ojos y levantan sus manos. Pero cuando termina la canción, nada en su vida ha cambiado. Ellos mismos básicamente se condenaron cuando decían, yo amo a Dios, pero no muestra el amor afuera. Yo soy fiel a Dios, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces, cuando esas personas que le ponen mucha importancia a las canciones y no hacen lo que las canciones llegan a decir, ellos mismos están condenando. Tienen esa responsabilidad de que no caigan en lo que acaban de cantar, que para ellos es importante. Para el cristiano la palabra de Dios es muy importante para nosotros y nos lleva a una vida de santidad. Entonces, si decimos que amamos a Dios y que amamos a nuestros hermanos en Cristo, que somos fieles a Él, que quiero que Él me cambie mi vida, tengo que asegurar que no me contradiga lo que yo acabo de adorar o alabar, por así decirlo. Otra vez dice el versículo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero tenemos que examinarnos nosotros mismos cada vez que digamos que servimos a Dios, cada vez que digamos que amamos a Dios, que amamos nuestras iglesias, que amamos a nuestros hermanos en Cristo, que amamos a mi familia. Tenemos que asegurar que no caigamos en lo que estamos diciendo.
Versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, está diciendo Pablo, no hay una tentación que no caiga a ustedes, no, que no venga a nuestras vidas. Recuerden, el pecado es algo muy dominante. El pecado es muy dominante. Tan dominante que aunque la persona reciba a Cristo en su corazón, ahí está el pecado todavía. Y puede dominar a la persona. Cada cuando la persona le hace caso a su deseo. Entonces, como ese pecado está dentro de nosotros todavía, y ese deseo tenemos en nuestra sed, el mundo siempre va a ofrecer tentaciones. Otra vez, el versículo dice, no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Sigue diciendo el versículo, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es muy interesante. Si vamos a ir a Santiago. Creo que ya hemos visto este versículo en otro estudio de aquí de 1 Corintios. Pero vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha consumido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Muchas personas llegan a pensar que si una tentación llega a nuestras vidas es por culpa de Dios. Y más especialmente cuando llegamos a caer esa tentación. Es que Dios me lo puso en mi vida. No, así no trabaja Dios. Dios no tienta al mal. Pero lo interesante es que Dios nos da las cosas necesarias para salirnos de esas tentaciones. Fíjate lo que dice el versículo otra vez. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 al final. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cuál es nuestra tentación. Él sabe cuál es algo que no podemos realmente soportar. Pero Él nos da la salida para poder soportar esa tentación. Por eso tenemos que tener una vida de santidad. Porque mientras que un cristiano tenga su vida de santidad, le va a ser difícil caer en esa tentación. Pero si no tiene esa vida disciplinada en el fruto del Espíritu Santo, va a ser más fácil que el pecado llegue a dominarlo. Entonces, igual como los israelitas en el desierto, Dios les dio todas las bendiciones que ellos podían tener para no caer en esa tentación, específicamente en la idolatría. Creo que la idolatría fue el pecado el deseo más grande de los israelitas por alguna razón, cuando tenían al Dios viviente. Cada vez que caía Israel era por idolatría. Todo comenzaba con idolatría. Después de la idolatría comenzaron los otros pecados a dominar a los judíos durante la historia del Antiguo Testamento. Los griegos fue lo que su deseo, su tentación fue las palabras elocuentes. Y eso fue que les hizo caer y tener una división en la iglesia de Corinto. Porque abusaron de la libertad, pero no lo reemplazaron con el fruto del Espíritu Santo, pensando que la manera que ellos estaban haciendo las cosas era la mejor manera. Hay tentaciones en el mundo, cada vez, pero Dios nos da la respuesta para poder salir de esa tentación. Está aquí en sus palabras, está aquí en la Biblia. Es tener una vida disciplinada en el fruto del Espíritu Santo, y eso nos puede ayudar a salir de esas tentaciones en nuestras vidas cristianas. Y los cristianos no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque han dejado que sus vidas sean dominadas por su deseo. Y cuando cumplan sus deseos,
es cuando el pecado llega a dar luz. Y cuando están viviendo una vida de pecado, se están separando de Dios. ¿Okay? Da luz a la muerte. Porque recuerden, la palabra muerte quiere decir separación. En ese caso nos estamos separando de Dios y seguimos viviendo en ese pecado. Pero Dios nos dará la respuesta para salir de eso. Mas nosotros tenemos que tener una vida disciplinada del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sé que fue algo corto, hermanos, el día de hoy. Ya se me acabó el tiempo. Entonces aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Y la próxima semana vamos a continuar con el versículo 14. ¿Okay? Recuerden, aún estamos en el tema de la libertad cristiana. ¿Okay? No se olviden de eso. Aún estamos en la libertad cristiana, en el contexto de la libertad cristiana. ¿Okay? Entonces vamos a continuar este tema, ¿okay? Al siguiente escuela dominical. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza pequeña que nos has dado en esta mañana. Te pido, Dios, que nos puedes ayudarnos a poder meditar en esa enseñanza, la cual nos has dado, y para poder aplicar en nuestras vidas. Y te pido, Dios, que nos sigas cuidando en este servicio y en nuestro día. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.